¿Cuántos han hecho el Agape 1 o han ido al Bienvenido a la Viña? Levanten la mano. Ya, los que no saben que deben inscribirse en estos cursos de discipulado son demasiado sencillos, ¿ya? No es como una cosa, o sea, no es que vayas a reprobar, a menos que seas irresponsable, eh, pero contiene la esencia de lo que es esta iglesia. Por lo tanto, si tú eres responsable con la iglesia a la que vas, en el sentido de que, ¿cómo sabéis que no somos una secta o algo así? Tenéis que hacer este curso para saber qué es lo que creemos, qué es lo que pensamos, ¿ya? Es una cosa de responsabilidad contigo mismo, ¿ya? Y así que te invito a que lo hagas. Bueno, cuando hablamos del propósito de esta iglesia, eh, tenemos un diagrama que mi papá hizo con acuarela al principio cuando partió la iglesia, que es un corazón, ¿no es cierto? Y en el corazón tenemos el evangelismo, ¿no es cierto? Por un lado partiendo el corazón, el integrar, luego tenemos el equipar y el enviar, ¿no es cierto? Y todo eso, el quehacer de la iglesia se enfoca en esto. Bueno, en el centro del corazón eh, está la palabra adoración, ¿ya? Y para que sepan, en la viña universal, en la viña de forma mundial, la adoración se establece como la prioridad, ¿ya? Entonces, en cualquier iglesia viña, la adoración va a ser la prioridad más grande en la iglesia, ¿ya? Entonces, como dijo mi papá recién, ¿no es cierto? Vamos a estar viendo cada uno de estos, de este como propósito de la iglesia, ¿ya? Cada una de estas áreas. Y vamos a partir por el pilar o la prioridad que es la adoración, ¿ya? Bien. En primer lugar, me gustaría partir por las preguntas básicas, ¿ya? ¿Qué es adoración? Y al principio me confundí un poco porque no sabía desde dónde agarrar el concepto de adoración. Si desde una definición más secular o, gracias Joaquín, si desde una definición más secular o desde una definición más bíblica o tal vez yendo a la raíz etimológica de la palabra y descubrí que la raíz etimológica de la palabra son como 6 palabras. Entonces no sabía desde dónde agarrar el concepto de adoración y finalmente descubrí que estaba todo así conectado, entrelazado, así que se los voy a presentar de la siguiente manera, ¿ya? Me voy a perder con esto. Ya. Voy a dividir el significado de adoración en 3 definiciones, ¿ya? Esta, la que ven ahí, es la primera. Amar en extremo. Y la conecto con la raíz etimológica de la palabra adoración una de las raíces etimológicas de la palabra adoración en la Biblia, que es eusebeo en el hebreo, ¿ya? Que quiere decir actuar piadosamente hacia alguien o con devoción, ¿ya? Entonces, adoración significa amar con extrema devoción, con desborde de amor, ¿ya? Y nosotros vemos cómo se usa esa palabra hoy en día de forma secular, ¿no es cierto? Cuando a alguien ya no solamente le encanta algo, sino que ya se vuelve loco por algo, uno, oye, yo adoro esta cuestión, ¿cachai? Por otro lado,
tenemos esta definición, la segunda definición, estado donde el ser humano se sobrecoge maravillado. ¿Ya? Y yo conecto esta definición más bien, esta definición es más bien más bíblica que secular, ¿ya? Y la conecto con la raíz etimológica de la palabra sebonai, ¿ya? Que también es hebreo, y quiere decir reverenciar con fuerte sentimiento de temor, reverencial. No sé por qué se repite eso, pero... bueno, ahí al ladito pueden ver los versículos de donde se extrae uno de los ejemplos de donde se extrae la palabra, ¿ya? Y bueno, Sebonai tiene que ver con este concepto de reverenciar la magnificencia de alguien, ¿ya? Entonces, de aquí es donde, como entiendo yo, que es de donde viene este concepto de estar maravillado, de sobrecogerse maravillado, estar completamente invadido por la maravillez de alguien, ya completamente invadido por la supremacía o todo, belleza, hermosura de alguien, ¿ya? Y en tercer lugar, reconocimiento de superioridad, ¿ya? Y resulta de que me fui bien al fondo con esta palabra, que es proskuneo, ¿ya? La conecto. Esta palabra ya no es más hebreo, esto es griego, bueno. Y proskuneo tiene que ver con besar la mano de o acercarse para besar. Pero es así, mira, y en realidad fue terrible cuando descubrí el verdadero significado, ¿ya? Porque es proskuneo, ¿ya? Pros es acercarse y cuneo es lamer, ¿ya? Por los perros, ¿ya? Cuneo en realidad es perro, ¿ya? Entonces es acercarse perro, ¿ya? Eso quiere decir. Y tenía que ver con cuando los perros te lamen la manito, ¿ya? En el fondo es como una especie de reconocimiento de superioridad, como haciendo referencia al ser humano y al animal. No sé si entienden. Entonces, bueno, obviamente eso pasó ya a ser un concepto, ¿ya? Es como los dichos chilenos que han pasado a ser conceptos, ¿no es cierto? Como cachai. ¿Saben dónde viene cachai o no? De catch, que es una palabra gringa de agarrar, ¿ya? Pero ya es una cuestión que se dice y que ha pasado a tener un significado propio en nuestra cultura chilena, ¿ya? De la misma manera, proskuneo llegó a ser un concepto que tenía que ver con reconocer superioridad, ¿ya? Entonces, estas tres definiciones, amar en extremo, sobrecogerse maravillado y reconocer superioridad, es la forma en que intentamos bíblicamente y secularmente definir adoración. ¿Ya? Ahora, una buena pregunta. ¿Por qué adoramos? ¿Alguna vez se han hecho la pregunta, por qué Dios quiere que la gente le adore? ¿Por qué tan, no sé, como egocéntrico, ¿no es cierto? ¿Qué quiere que todo el mundo le ande adorando? ¿Por qué adoramos? Bueno,
Les voy a decir esto, y para mí esto ha sido una revelación súper, súper, súper profunda, porque es natural. ¿Ya? Adorar es natural para nosotros. Adorar es una respuesta automática en nosotros cuando empezamos a conocer a Dios. ¿Ya? Cuando tú empiezas a conocer a Dios, la forma en que te relacionas con Él es adoración. Y todo lo que existe en esa forma de relacionarte con Él, desde las cosas más triviales hasta las cosas más elementales, eso es adoración. Entonces, ¿por qué adoramos? ¿Por qué lo hacemos? Simplemente porque es una reacción en nosotros al empezar a conocerle. Y al relacionarnos sanamente con Él, respondemos de esta manera. ¿Ya? Ahora, de repente, el concepto de adoración está muy achicado por lo que hacemos el domingo de la mañana aquí en la iglesia con la música. ¿Ya? Vamos a intentar agrandar ese concepto ahora más, durante la predicación. ¿Ya? Pero intenten, cuando digo adoración, intenten entender de que no se trata solamente de lo que hacemos, de levantar las manos y cantar. ¿Ya? Otra pregunta. ¿Para qué adoramos? Adoramos para amarle. Como ya les dije, la adoración es la forma natural en que nosotros amamos a Dios. ¿Ya? Entonces, ¿para qué adoramos? Adoramos para poder estar con Él. ¿Se entiende, no? No puedes estar con Él sin adorarle. Porque la adoración es tu respuesta natural cuando Él está. Cuando tú le dices hola a Dios, le estás adorando. No sé si me entiendes. Porque solo por medio de la adoración nosotros logramos acercarnos a Él. No porque Él diga, no, si no me adoras entonces no me acerco a ti, sino que porque el solo hecho de estar en su presencia genera en nuestro corazón la reacción de adoración. Y tenemos imágenes en la Biblia, ¿no es cierto?, en donde hombres estuvieron frente a Dios. ¿Y cuál fue su reacción? Adoración. La primera reacción que todos los profetas tenían cuando veían a Dios. Y cuando tenían algún cuadro o alguna imagen de Dios, la primera cosa que pasaba en ellos era adoración. Entonces no se trata de un Dios diciendo, adórenme, ¿ya? Sino que se trata de nosotros, que no podemos hacer otra cosa cuando está Él. ¿Se entiende, no? Es que no hay otra cosa que hacer, ¿no es cierto? No hay otra cosa que hacer. Es como cuando uno va a casarse y aparece la novia, ¿no es cierto? Esa es como una reacción que tiene el novio, bueno, y que tiene toda la audiencia, ¿no es cierto? Cuando aparece la novia, es una sonrisa, que te dan ganas de llorar, de aplaudir, de no sé qué cosa. Eso es adoración. Es que es como, ¿por qué? ¿Y por qué hay que aplaudirle a la novia? Nada que ver, ¿cachai? Es una reacción. Es una reacción natural que todos tenemos nomás, ¿cachai? Porque, bueno, por lo general las personas que son invitadas a un matrimonio comparten con el novio y la novia, los conocen, están contentos de lo que está sucediendo, ¿no es cierto? Entonces, algo así es la adoración, es una reacción natural en nosotros. El amor
es la verdadera esencia de la existencia de todas las cosas. ¿Por qué existe el tiempo? ¿Por qué existe el cosmos? ¿Por qué existen los planetas, las galaxias? Existen por solamente una razón: el amor. ¿Ya? Todo fue creado en base a esta primicia que es el amor. Dios nos creó para amarnos y para que nosotros le amemos en retorno, para que nosotros pudiéramos amarnos entre nosotros y para que pudiéramos también amarnos a nosotros mismos. El amor es la razón de la existencia de todo. Por lo tanto, cuando hablamos de adoración, que es amor por Dios, estamos hablando de la verdadera existencia tuya, de la razón de tu existencia. Cuando hablamos de adoración, estamos hablando de la razón de tu existencia. Tú existes para adorar. No solamente para adorar, pero entre las cosas para las que existes está la adoración. Por eso cuando adoramos, no sé si les pasa, pero sentimos esa sensación de que como una sensación de plenitud, de paz. Es como que al fin todo calza, todo funciona, es como que todo está alineado, no sé si les pasa, pero cuando yo adoro, siento como que no se puede explicar. Difícil de explicar. Bien, ahora hablemos de la relación que existía entre el hombre y Dios, mejor dicho, entre la humanidad y Dios, ¿ya? Antes de la caída. ¿Ya? Antes de que el pecado nos contaminara, teníamos comunión perfecta con Dios. La adoración era nuestra forma natural de relacionarnos con Él, ¿ya? Por eso no existía el concepto de adoración, ¿ya? Porque la adoración es un concepto, ¿ya? Y si se fijan, si leen Génesis, no existía la adoración. La adoración recién apareció después de la caída de la humanidad. ¿Por qué? Porque no había necesidad de entender adoración, porque la adoración era una cosa natural entre el ser humano y Dios. Tan natural que no era posible envolverla en un concepto. Número 1. Agradábamos su corazón con solo existir. ¿Qué pasa? ¿Qué dice ahí? Ay, ¿cómo? Ay, sí, perdón. Ya. Agradábamos su corazón con solo ser, con solo existir. O sea, tú adorabas no sé si iba ahí al baño, estaba ahí adorando, porque la cosa, simplemente ser y hacer lo que haces, ser lo que eres, agrada a Dios. ¿Ya? Luego de crear al ser humano, Dios miró lo que había hecho y consideró que era muy bueno. Y recién me di cuenta de que siempre en el Génesis dice, y Dios hizo las plantitas y vio que era bueno. Y hizo los animalitos y vio que era bueno. Pero cuando hizo al hombre dijo, y vio que era muy bueno. ¿Ya? Hay un muy ahí. Y en el hebreo, Adam, que a todo esto descubrí que Adam es traducido no como hombre, ¿ya? Sino como humanidad, ¿ya? Tiene tres aplicaciones en la Biblia: hombre, humanidad y mujer, ¿ya? A veces se usa Adam, la palabra Adam, se traduce exclusivamente como mujer, ¿ya? Y fue interesante para mí eso, ¿ya? Entonces cuando la Biblia dice, y Dios creó al hombre,
no es algo tan machista, ya como nosotros lo interpretamos en nuestro lenguaje, porque en el hebreo Adam incluía también la mujer, ¿ya? Aunque a veces se aplica solo para el hombre y a veces también se aplica solo para la mujer. En el hebreo, Adam se relaciona con el verbo Adom, que refiere hermosura. ¿Ya? Entonces Dios le puso al hombre Adam, ¿ya? Y dentro del concepto es hermoso o hermosa, ¿ya? Número 2, adorábamos por medio de la obediencia con base a la confianza, ¿ya? En Génesis 3, de 2 a 3, podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer, pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de ese árbol. Es decir, hasta ese momento, por lo menos, Adán y Eva habían obedecido la palabra de Dios, ¿no es cierto? Por lo tanto, antes de la caída, ellos vivían en perfecta obediencia y adorábamos por medio de esa obediencia. Número 3, adorábamos al tener intimidad con Él. Cuando el día comenzó a refrescar, oyeron el hombre y la mujer que Dios andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Pero el Señor llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? El hombre contestó, escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo. Por eso me escondí. Ya, ¿cuál es la intimidad que yo veo aquí? En primer lugar, veo a Dios que se paseaba por el jardín, ¿ya? No sé si era una costumbre de Dios hacerlo, pero pareciera que fuera algo normal, ¿ya? Por como la Biblia lo dice, ¿no es cierto? Y Dios estaba paseando por el jardín, así como que, wow, ¿no es cierto? Y la otra cosa que veo es que Dios tiene esa confianza y honestidad con el hombre, ¿ya? Que le dice, ¿dónde estás? Y el hombre, aquí, ¿cachai? Y después, fíjense que le dice, tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. Ya. El hombre contestó, escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo. En el fondo, el hombre fue honesto con Dios, ¿cachai o no? Completa honestidad. Entonces lo que yo veo ahí es la costumbre de una relación que había entre Dios y Adán y Eva, ¿no es cierto? Una relación íntima. Entonces, antes de la caída, la adoración era una forma natural de relacionarnos con Dios. ¿Se entiende o no? Había intimidad, Dios se agradaba de nosotros y nosotros respondíamos con esta obediencia, ¿ya? Y esa era la forma en que Dios se relacionaba con el hombre y allí había adoración de forma natural. En esta realidad el ser humano reconocía la soberanía de Dios, proskuneo, era amado por Dios y respondía a ese amor, eusebeo, ¿ya? Como lo habíamos visto, y vivía constantemente maravillado de su grandeza, ya que no había velo entre ellos, entre Dios y la humanidad, que eso sería Sebonai. Cuando el pecado entró en la creación, la adoración pasó a definirse como concepto y adquirió nombres. Antes no existía el concepto, ya que era algo natural, parte de nuestra forma de relacionarnos con Dios. Ahora la adoración no es natural para nosotros, ¿ya? Debido a que confronta nuestra naturaleza caída. Entonces, hoy, adorar para nosotros no es natural como lo era en el jardín del Edén. La adoración llegó a transformarse en un mandamiento, en una ley. Fíjense. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Eso está ahí, ¿o no? Ya. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. En el fondo, ahora Dios se ve la obligación de tener que mandarnos la adoración. ¿Cachai? Ustedes deben adorarme.
porque ya no es algo natural en nosotros, Dios tiene que mandarnos a adorar. Nuestra naturaleza pecaminosa se opone a Dios, por lo tanto no puede adorar. Fíjense, Romanos 8:8 dice, los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Entonces ahora estamos viendo otra realidad, ¿no es cierto? Sabíamos de que el hombre adoraba de forma natural a Dios, pero con el pecado eso cambió. Ya no es natural adorar a Dios, si no todo el mundo estaría adorando. No es natural, incluso en ti, desde la perspectiva de la naturaleza pecaminosa, que adores a Dios. Por eso llegamos el domingo en la mañana y algunos andan comiendo chicles, no pescando, ¿cachai? ¿A quién le importa adorar a Dios? ¿Cachai? Esa es un poco la actitud, como ¿para qué voy a cantar? Me da flojera, ¿cachai? ¿Qué importa a Dios? Esa es tu naturaleza pecaminosa, ¿cachai? Y ese eres tú haciéndole caso a tu naturaleza pecaminosa. Como cuando siempre dice mi papá, ¿no es cierto? Que bueno, él lo debe observar desde una perspectiva súper distinta. ¿Aló? Sí, sí. Así que me ha molestado todo el rato el... Ahí sí. Bueno, ahí. Ya. Sorry. Sí, no puedo evitarlo. Ya. Mi papá siempre dice esto porque él debe verlo de una perspectiva, ¿no es cierto?, como extranjero. Ya que los chilenos, cuando Chile mete un gol, ¿no es cierto? Pasión. Ahí está la pasión escondida en nuestra cultura, ¿no es cierto? ¿Cachai? Y aquí el domingo en la mañana nos quedamos dormidos, ¿cachai? Entonces, eso en el fondo es parte de nuestra naturaleza pecaminosa, porque nuestra naturaleza no quiere adorar a Dios, se opone a algo así, ¿cachai? No entiende, no quiere. Gracias a la expiación de Jesús en la cruz, somos una nueva creación. Esta nueva creación tiene nuevos deseos. En Romanos 8:5 dice, los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. Entonces, esta nueva naturaleza en nosotros tiene nuevos deseos. La adoración es natural para nuestra nueva naturaleza. ¿Ya? Nuestro nuevo yo desea a Dios y disfruta la adoración. Y cuando nosotros estamos aquí el domingo en la mañana o en la conferencia o lo que sea y estamos disfrutando la adoración, es nuestra nueva creación o nuestro nuevo yo que está siendo capaz de disfrutar eso. Y para nuestro nuevo yo, la adoración es algo completamente natural y es como que estuviera en su salsa. ¿Ya? Pero nuestra vieja naturaleza no. Y ahí es donde queda la patada, porque se opone nuestra vieja naturaleza con nuestra nueva naturaleza y podéis ver a un loco así, adorando con todo, llorando en el suelo, y al otro loco al lado quedándose dormido. ¿O no? Ahora esto es heavy porque los que se dejan llevar por su vieja naturaleza, claro, no adoran aquí, cosa que es inofensivo, pero la vieja naturaleza tiene varios otros deseos. Y si andamos siguiendo los deseos de nuestra naturaleza pecaminosa, vamos a terminar destruyendo nuestra familia, ¿no es cierto? Vamos a terminar engañando a nuestra esposa, desatendiendo a nuestros hijos, porque nuestra naturaleza pecaminosa lo único que quiere es yo, como yo me siento. Si yo me siento cómodo, ay, no me gusta la música, ay, hace frío, ay, hasta calor, ay, la señora que canta feo, ¿cachai o no? Así todo el tiempo, ¿cachai?
Entonces, si queremos ser una iglesia apasionada por Dios, y algo que se puede reflejar en la adoración del día domingo en la mañana, tenemos que ser una iglesia que fija sus deseos en nuestra nueva creación, en nuevo yo, y no más en el antiguo yo, ¿no es cierto? Jesús dijo: pero se acerca la hora y ha llegado ya en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Y esto confirma lo que habíamos leído antes, ¿no es cierto? Que los que viven conforme al espíritu fijan la mente en los deseos del espíritu, ¿no es cierto? Entonces, para adorar a Dios como al Padre le agrada, debemos hacerlo por medio de nuestro espíritu, por medio de nuestra nueva naturaleza. Porque tu vieja naturaleza puede hacer el show de la adoración, ¿ya? ¿Por qué? Porque bueno, hay que ser buenos cristianos, ¿no es cierto? Si vengo a la iglesia y no hago nada, me quedo así, todos van a pensar de que como que yo vivo según la naturaleza vieja. Entonces, bueno, ¿cómo lo hace el Jamie? Ah, ya. Imitamos, ¿no es cierto? Eso es religión. Eso es religión. La religión mantiene a nuestro nuevo yo censurado. Porque ¿saben qué? ¿Saben lo que te puede llegar a pasar si tú liberas a tu nueva creación? Puedes terminar danzando como David. En calzoncillo. Oye, una vez me pasó. Estaba con un amigo adorando en una sala, cosa que era una costumbre en esos tiempos, cuando tenía tiempo por la vida. Y estábamos adorando, y de repente nos pusimos a bailar, ¿ya? Te estoy hablando, esto es real worship, así como libertad, ¿ya? Y nos pusimos a bailar, y no sé por qué de repente empecé a sentir que mi ropa simplemente me incomodaba. Entonces, como estaba con mi mejor amigo, me daba lo mismo, ¿cachai? Y hacía mucho calor, era verano. Entonces empezamos a sacar la ropa y quedamos en calzoncillos bailando. Pero te estoy hablando de un cuadro de verdad, algo muy, no era chiste, ya. Era algo muy heavy lo que estaba pasando. Pero como que, no sé, me perdí en ese tiempo de adoración. Y empezó a llegar gente de la iglesia. Y alguien tocó la puerta. Y nosotros, ¡oh no! ¡Estamos en calzoncillos! Así que bueno, mi amigo se puso pantalón rápido, abrió la puerta, pero igual la escena era extraña. Me gustaría contarles la historia y me voy a dar la libertad de María Luisa cuando llegó a esta iglesia, ¿ya? Cuando ella llegó, ella no era cristiana y con una mente muy humanista. El Larry estaba recién entrando a la iglesia hace no sé cuántos meses y vino María Luisa un día como visitando. Esto tiene que haber sido hace unos 5 a 6 años atrás. ¿Cuánto? 9 años. Chao, estoy viejo. Ya. Entonces, en ese tiempo el escenario estaba acá y la iglesia llegaba hasta aquí, algo así. Y yo justo estaba, después de la predicación, hicimos un tiempo de administración, yo justo estaba tocando la guitarra. Y la María Luisa pasó adelante y tuvo una conversión así, pero de brígida. Me acuerdo que gritó una cuestión así, pero en medio de la iglesia, así, fue toda una cosa. Así, algo así como, Dios, te necesito. Fue así como, se te paraban los pelos. Así, y cayó al suelo y el Larry estaba desesperado. Con todos sus tics ahí, dándole. Y
No, fue una cosa muy linda, fue muy lindo. Y, y en ese momento yo sentí decir que, sí, que invité a la iglesia como a adorar de forma libre, ¿cachai? Ah, y si a ti te gusta bailar, baila, si te gusta cantar, si te gusta... Y la María Luisa no sé si ustedes cachan, pero ella es bailarina. Y eh, ella, de recién convertida, sin ningún concepto de religión, iglesia, todo eso no existía en su cabeza, ¿ya? Ella se puso a bailar, ¿cachai? Uy, fue una cosa, pero eso ya es completamente puro, no religión ahí, ¿cachai? Ella simplemente escuchó lo que yo dije y con la experiencia que recién había tenido, se puso a bailar en la iglesia y bailó y bailó. Fue una cosa, loco, pero espectacular, ¿sí? Y nuestra religión es lo que nos impide vivir esa libertad, ¿ya? Porque si tú bailas aquí, como que en primer lugar, tú te vas a poner nervioso. No lo voy a poder hacer de forma libre. Y en segundo lugar, toda la gente va a estar diciendo, ¿qué mierda le está haciendo este loco? Con todos los locos que de repente entran acá, ¿cachai? Estamos todos nerviosos, ¿cachai? ¿No? Entonces, eh, qué difícil esto de poder experimentar verdadera libertad, ¿cachai? Verdadera libertad. A mí también me pasó hace el año, en el verano, estaba en la escuela de líderes en no, San Fernando. Y hubo un tiempo de adoración que se extendió más de lo normal, ya no hubo predicación esa noche. Y estábamos adorando y de repente me empezó a pasar de nuevo la cuestión, así, empecé a tener ganas de... Yo no bailo, ¿cachai? No, o sea, bailo cuando la Yoli quiere que baile. Pero, pero yo no soy una persona que se prende como con el concepto de bailar, ¿ya? Yo prefiero estar tocando, ¿cachai? Pero de repente me pasa que me dan ganas de bailar, ¿cachai? Y a lo que voy es que yo no soy una persona que va a saber qué hacer al momento de bailar, ¿ya? Entonces estaba ahí en ese momento y dije, oh, por la crema, más encima estaban todos los líderes de jóvenes de la Viña Chile. Y, y yo estaba así, oh, ¿yo qué hago? No sé qué, la cosa. Y más encima yo estaba tocando como el cajón, una cosa así. Entonces me paré y dije, ya. No sabía qué hacer, po. Lleno de vergüenza. Ay, me van a ver, ¿cachai? Y yo justo estaba leyendo estaba leyendo eh, Crónicas, ¿ya? Y llegué a la parte en donde David danzó, ¿cachai? ¿No? Y Dios me habló heavy con eso, ¿cachai? Entonces me acordé de ese versículo, ¿cachai? Oh, la cuestión, ¿cachai? ¿No? Y dije, ya, ¿sabes qué más? Todo esto que me oprime, ¿cachai? Esta misma cuestión que no me deja bailar en este momento es lo que no me deja ser libre por la vida, ¿cachai? ¿No? Es lo mismo que no me deja ser yo. Es lo mismo que aprisiona mi más puro ser Mike, ¿cachai o no? Y me mantiene constantemente funcionando según el sistema, ¿cachai? Entonces como que me dio la rebeldía y dije, ya. O sea, bueno, como que me liberé nomás, cerré los ojos, me dio lo mismo si me estaban mirando, ¿no? Y me puse a bailar. Y bailé, y bailé, y bailé nomás. Después abrí los ojos y habían otros más bailando y como que se motivaron. Y yo quiero animarles, iglesia, sin censura, sin censura, sin censura, sin censura, sin censura. Ya, porque la adoración tiene que ver con Dios, ¿cachai? Tiene que ver con Dios. ¿Y saben qué? A Dios le encanta quienes son como niños en esto. A los niños no les importa la gente, ¿ya?
lloran así en medio de todo, les da lo mismo. ¿Cachai? Y así tenemos que ser. ¿Cachai? Ahora, tenemos valores en la adoración en la iglesia. No queremos interferir en la adoración del otro. ¿Ya? Eso es como una regla. Tú puedes moverte con toda la libertad aquí en los tiempos de adoración, mientras eso no distraiga y no perjudique la adoración del otro. ¿Ya? Eso es como la regla. No te vayas a poner a sacarte la ropa. ¿Ya? Por favor. Entonces, eh, yo quiero invitarles a Matt Redman tenía un cuadro que me encantaba. Decía que la adoración a veces los días domingos se transformaba como en una especie de pecera. ¿Ya? Y nosotros éramos como un pescadito y teníamos eso para dar vueltas, ¿no es cierto? Cantar, llorar de repente, ¿no es cierto? Levantar las manos y ahí estamos. Pero en realidad la adoración era como el mar. ¿Sí? Y él decía que teníamos que dejar de tener adoración de pecera. ¿Ya? Y empezar a fluir en las profundidades de Dios de forma libre. Hay mucho, mucho ahí por descubrir. Me gustaría terminar hablando un poco de las formas de adoración que hubo en la Biblia, como para un poco ampliar nuestro concepto de lo que es adoración. ¿Ya? En primer lugar tenemos los sacrificios y las ofrendas. ¿Ya? La ofrenda fue el primer tipo de adoración que hubo en la Biblia. Fue por Caín y Abel. ¿Ya? Oh. Espérense. Ya, filo. Ya, entonces tenemos los sacrificios y las ofrendas en Génesis 4, 3, 4, cuando Abel presentó sus ofrendas. Tenemos también, por ejemplo, en Números 29, 39, estas son las ofrendas que presentarás al Señor en las fiestas designadas, aparte de votos, ofrendas voluntarias, holocaustos, en fin. El pueblo de Israel adoraba por medio de los sacrificios y las ofrendas. Tenemos las declaraciones, por ejemplo, en Isaías 6:3, y se decían unos a otros, los ángeles, ya en la visión de Isaías: Santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso, toda la tierra está llena de su gloria. Es una declaración. O también el siervo el siervo de Abraham dijo, se arrodilló y adoró al Señor con estas palabras: bendito sea el Señor, el Dios de mi amo Abraham, que no ha dejado de manifestar su amor y fidelidad. Entonces vemos de que también es posible adorar a Dios con simplemente una declaración. ¿Cachai? ¡Pum! Listo. El cántico, Salmo 96, canten al Señor un cántico nuevo, habitantes de toda la tierra. ¿Ya? Entonces Moisés y los israelitas entraron en un cántico en honor al Señor. Luego que habían cruzado el Mar Rojo y los egipcios habían quedado ahí cantaron esa canción: los carros del faraón. La, 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 la. No cantaron esa canción, pero cantaron una canción, ¿ya? Justo después de que se cerró el mar, ellos cantaron una canción. ¿Ya? La postura corporal. Los 4 seres vivientes exclamaron amén. Esto es Apocalipsis. Y los ancianos, los 24 ancianos se postraron y adoraron. ¿No es cierto? El postrarse es una postura corporal. David y todo Israel danzaban ante Dios con gran entusiasmo y cantaban al son de liras, arpas, panderos, címbalos y trompetas. ¿Ya? Entonces el baile, la expresión corporal, también es una forma de adoración. ¿Ya? El servicio: se acercó una mujer con un frasco de alabastro lleno de perfume muy caro, lo derramó sobre la cabeza de Jesús mientras él estaba sentado a la mesa. ¿No es cierto? La típica imagen de la mujer que derrama el perfume, ¿no es cierto? Es un acto de servicio, podemos adorar por medio de nuestro servicio. Y el rey le responderá: les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aun por el más pequeño, lo hicieron por mí. Jesús dijo esto, ¿no es cierto? Si tú quieres hacer algo por Jesús, anda y hazlo por estos indigentes que tenemos aquí afuera.
¿Ya? La obediencia, Samuel respondió, ¿qué le agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios o que se obedezca lo que Él dice? El obedecer vale más que el sacrificio y el prestar atención más que la grasa de carneros. Eso fue Samuel 15:22, Filipenses 2, del 8 al 9. Y al manifestarse como hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Quién? Jesús, que obedeció al Padre. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está por sobre todo nombre. Definitivamente el tiempo de adoración en la iglesia no le hace justicia a todo lo que significa el concepto. ¿Y por qué entonces adoramos con música? Y ahí sí. Porque la música es un lenguaje que nos lleva a la comunicación con Dios, ¿ya? Recién habíamos hablado de que la adoración es relacionarse con Él. Porque la música es inclusiva, todos pueden participar, ¿ya? Es algo que todos podemos hacer. Porque incluye nuestra mente, letra, y nuestras emociones, música, es decir, nuestra mente y nuestro corazón. Y porque esta fue la práctica de la iglesia primitiva, ¿ya? En Efesios 5:19, anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Canten y alábenle al Señor con el corazón. Me gustaría dejarles con esta reflexión, ¿ya? Se me acabó el tiempo, lo siento, no fui sensato con ocupar mi tiempo, pero resulta de que es interesante esto de experimentar la libertad para poder adorar, ¿ya? Y la adoración tiene que ver mucho con entrega, ¿ya? Y me gusta basarme en este concepto de que amarás al Señor con tu corazón, con tu mente, con tus fuerzas, con tu alma, ¿ya? Y si se fijan, la Biblia va enseñando esto durante toda la escritura, ¿ya? Ahí dice de nuestro cuerpo, ¿no? ¿Sí? Ya, entonces la entrega de nuestro cuerpo, conocen ese versículo, ¿no es cierto? Les ruego que cada uno en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, ¿ya? Y Pablo estaba recién hablando de santidad antes, ¿ya? De nuestra mente destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. De nuestras fuerzas, y yo lo he llenado del Espíritu de Dios de sabiduría, inteligencia y capacidad creativa para hacer trabajos artísticos en oro, plata y bronce. Tú me armaste de valor para el combate, bajo mi planta sometiste a los rebeldes, ¿no es cierto? Y aquí me quiero detener un poquito, alma y corazón. El sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. Lo que pido a ustedes es amor y no sacrificios. Solo por medio de la renovación de nuestra mente, cuerpo, corazón, fuerzas y alma seremos capaces de adorar como en el Edén. Por eso, cuando adoramos somos sanados, y a medida que somos sanados experimentamos mayor libertad para adorar. Para adorar necesitamos nuestra mente, fuerzas y corazón. No está bien que vivamos con nuestras emociones reprimidas, por temor a que ellas nos lleven a pecar. Reprimir nuestras emociones es religión. Darles un lugar adecuado es lo que la sanidad logra en nuestras vidas. No podemos ser Jesús para esta sociedad sin nuestras emociones. ¿Cómo vivimos apasionadamente? ¿Cómo mostramos compasión? ¿Cómo amamos a nuestro prójimo si no por medio de las emociones? Leyendo Sanidad Poderosa de Wimber, él habla sobre la sanidad de nuestras emociones y dice que reprimir nuestras emociones y tener miedo de ellas no es la voluntad de Dios para nuestra vida, ¿ya? Si tú quieres adorar así como David lo hizo, ¿cachai? O como le he estado hablando, como lo hizo María Luisa, ¿no es cierto? Tú vas a necesitar tus emociones. Y los canutos hemos aprendido a vivir reprimiendo nuestras emociones todo el rato. Y estamos todos desconectados de nuestras emociones, ¿no es cierto? Como hemos vivido dolor, ya no queremos vivir más dolor. Nuestra solución ha sido separar las cosas. El problema es que cuando separamos nuestras emociones de nosotros, ya no podemos adorar. Porque tú necesitas tus emociones para adorar.
Porque ¿cómo te vas a maravillar de Dios sin tus emociones? Entonces es súper importante que nos conectemos con nuestras emociones para adorar. David muchas veces era cara de palo con sus emociones. Siento que mis huesos se están muriendo y no sé qué, y tú me abandonaste. Así, ¿no es cierto? Fuera teológico o no, David decía lo que sentía nomás. Y eso es un poco lo que Dios quiere con nosotros, ¿no? Que aprendamos a relacionarnos emocionalmente con Él. ¿Mm? Dios no solamente quiere tus decisiones y tu buen comportamiento, ¿ya? La obediencia, por ejemplo. Él quiere tus emociones también. Y eso es lo que hacemos aquí el domingo en la mañana. Le damos emociones. Y la falta de pasión en esta iglesia se debe a dos cosas. Uno, a que no hemos aprendido a identificarnos con nuestra nueva creación. ¿Ya? Y número dos, que vivimos la religión, es decir, reprimiendo nuestras emociones todo el rato. ¿Sí? Y por eso no podemos ser libres. Por eso el mundo le carga a la iglesia, porque lo único que ve es gente reprimida. ¿Cierto? Nosotros deberíamos enseñarle a la comunidad gay sobre emociones, sobre libertad. Ellos no deberían vernos a nosotros como los fomes que no hacen nada. ¿De qué libertad le estamos hablando? No se ve, ¿cachai? Padre, yo te pido que tú nos enseñes, Señor, adoración. Yo te pido de que tú impulses nuestro corazón hacia la adoración, Señor. Espíritu Santo, sopla vida en nuestro corazón, Señor, para adorarte con pasión, Dios. Despierta nuestras emociones, Señor. Despierta nuestras emociones, Señor. En el nombre de Jesús.